¿Alguna vez has sentido que alguien te hizo creer que estabas eligiendo libremente, cuando en realidad ya habías caído en su red sin darte cuenta? Antes de continuar, si este tema te interesa y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias que te harán pensar. La primera vez que Marcela sintió esa extraña sensación en el estómago fue durante una cena. Llevaba 3 meses saliendo con Daniel, un hombre encantador que siempre sabía qué decir, cuándo sonreír y cómo hacer que ella se sintiera la mujer más especial del mundo. Esa noche, mientras cortaba un pedazo de carne, él le dijo con una sonrisa suave: «Me encanta que uses ese vestido, aunque creo que el azul te queda mejor. El rojo es un poco llamativo, ¿no crees?». Marcela se rió, pero algo dentro de ella se apretó. No era la primera vez que Daniel opinaba sobre su ropa. De hecho, últimamente opinaba sobre todo, su forma de hablar con sus amigas, las horas que pasaba en el gimnasio, hasta la manera en que pedía el café. Y siempre lo hacía con esa sonrisa, con esa voz que parecía preocupada, cariñosa, protectora. Pero Marcela comenzó a preguntarse: ¿esto es amor o algo más oscuro? La seducción y la manipulación comparten un territorio peligrosamente gris. Ambas implican influir en otra persona, despertar emociones, moldear percepciones. La diferencia está en la intención y en el respeto por la autonomía del otro. Pero aquí está el problema. Esa línea roja que separa una de la otra es tan delgada que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que la hemos cruzado, o peor aún, de que alguien la ha cruzado con nosotros. Pensemos en la seducción. Es un juego antiguo tan viejo como la humanidad misma. Seducir es atraer, es mostrar tu mejor versión, es crear una conexión emocional genuina con otra persona. Cuando seduces quieres que el otro te vea, te conozca, se sienta atraído hacia ti, pero siempre desde un lugar de honestidad. La seducción saludable respeta la libertad del otro. No hay engaño, no hay trampas ocultas, no hay segundas intenciones que se esconden detrás de una sonrisa. Es transparente, es vulnerable, es real. Pero la manipulación es otra cosa. La manipulación es el arte oscuro de controlar a alguien sin que se dé cuenta. Es hacer que una persona piense que está tomando sus propias decisiones cuando en realidad tú estás moviendo los hilos desde las sombras. El manipulador no busca una conexión genuina, busca poder. No le interesa conocerte realmente, le interesa usarte, y lo más aterrador de todo es que los manipuladores suelen ser personas increíblemente encantadoras, personas que saben exactamente qué botones presionar para hacerte sentir especial, necesitado, culpable o inseguro. Volvamos a Marcela. Después de esa cena, empezó a prestar atención. Se dio cuenta de que Daniel nunca la criticaba directamente, nunca le decía «estás mal» o «no deberías hacer eso». En cambio usaba preguntas: ¿de verdad crees que es buena idea salir con tus amigas esta noche? Últimamente te veo muy cansada. O frases envueltas en preocupación: solo me preocupo por ti, ya sabes que esas amigas tuyas siempre te meten en problemas. Poco a poco Marcela comenzó a cancelar planes. Poco a poco empezó a dudar de su propio criterio. Y lo peor de todo es que se sentía culpable por dudar de Daniel, porque él siempre parecía tener razones válidas, siempre parecía estar cuidándola. Esta es la primera señal de que has cruzado la línea roja. Cuando tus acciones están diseñadas no para conectar, sino para controlar. Cuando tu objetivo no es que la otra persona se sienta bien consigo misma, sino que dependa de ti. Cuando usas el afecto como moneda de cambio. Si me amaras de verdad, harías esto por mí. Después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Estas frases no son amor, son cadenas emocionales. El gaslighting es una de las herramientas favoritas del manipulador. Es una técnica tan sutil que la víctima muchas veces termina cuestionando su propia cordura. Funciona así: tú recuerdas claramente que algo sucedió de cierta manera, pero la otra persona insiste con total convicción que estás equivocado. Nunca dije eso. Estás exagerando como siempre. Eres demasiado sensible. Después de escuchar estas frases una y otra vez, comienzas a dudar de tu propia memoria, de tus propias emociones, de tu propia percepción de la realidad. Marcela vivió esto durante meses. Un día Daniel le prometió que irían a visitar a su familia el fin de semana. Marcela estaba emocionada. Hacía tiempo que no los veía. Pero cuando llegó el viernes, Daniel actuó como si esa conversación nunca hubiera existido. Nunca te dije eso, Marcela. Debes haberlo soñado. Sabes que tengo ese torneo de golf este fin de semana. Te lo mencioné hace semanas. Marcela trató de recordar, pero Daniel sonaba tan seguro, tan calmado que comenzó a preguntarse si realmente lo había imaginado todo. Después de todo, últimamente se sentía confundida, cansada, olvidadiza. Quizás Daniel tenía razón, pero no la tenía, y ese es el horror del gaslighting. Te hace dudar de la única cosa en la que deberías poder confiar siempre, tu propia mente. Ahora bien,
no todos los manipuladores son personas malvadas frotándose las manos en la oscuridad. Muchas veces, las personas manipulan sin siquiera darse cuenta. Crecieron en ambientes donde el amor era condicional, donde para recibir afecto tenían que comportarse de cierta manera, donde vieron a sus padres usar la culpa como herramienta de control. Aprendieron que así es como funcionan las relaciones. No justifica su comportamiento, pero ayuda a entender que la manipulación a menudo es un patrón aprendido, no una elección consciente. Sin embargo, la ignorancia no elimina el daño. Marcela no se sentía menos herida porque Daniel probablemente aprendió estos comportamientos de su padre controlador. El resultado era el mismo. Ella se estaba perdiendo a sí misma. La seducción sana, por otro lado, se construye sobre pilares completamente diferentes. Primero, la honestidad. Cuando seduces desde un lugar genuino, no finges ser alguien que no eres. No exageras tus logros, no ocultas tus defectos, no creas una versión falsa de ti mismo para impresionar al otro. Sí, muestras tu mejor cara, pero esa cara es real. No es una máscara. Segundo, la reciprocidad. La seducción genuina es un intercambio. Ambas personas están participando, ambas están interesadas, ambas están eligiendo estar ahí. No hay presión, no hay ultimátums, no hay tácticas para forzar al otro a sentir algo que no siente. Si la otra persona no está interesada, lo aceptas. Puede doler, puede ser decepcionante, pero lo respetas porque respetas su autonomía. Tercero, la vulnerabilidad. Seducir de verdad implica arriesgarse, implica abrir tu corazón sabiendo que podrían rechazarte, implica ser honesto sobre tus sentimientos, tus intenciones, tus miedos. El manipulador nunca es vulnerable porque la vulnerabilidad requiere renunciar al control, y el control es lo único que el manipulador no está dispuesto a soltar. Había un hombre llamado Tomás que conoció a Laura en una librería. Conectaron inmediatamente. Hablaron durante horas sobre libros, sobre viajes, sobre sus sueños. Tomás estaba fascinado por Laura, pero también notó que ella era cautelosa, guardada. No presionó. Durante las siguientes semanas la invitó a tomar café, a caminar por el parque, a exposiciones de arte. Siempre dejó claro que si ella no quería, no había problema. Nunca usó la culpa. Nunca hizo que Laura sintiera que le debía algo. Y curiosamente, o quizás no tan curiosamente, fue precisamente esa libertad lo que hizo que Laura se sintiera segura para abrirse. Tomás la estaba seduciendo, sí, pero lo hacía desde el respeto absoluto por su libertad de elegir. La diferencia es clara cuando la pones así, lado a lado. Pero en la vida real, las cosas se complican. Porque los manipuladores no vienen con una etiqueta de advertencia. No dicen hola, voy a destruir tu autoestima poco a poco. Al contrario, suelen ser encantadores, atentos, generosos al principio. Te inundan de atención, de regalos, de palabras bonitas. Esta fase se llama love bombing, bombardeo de amor, y es una táctica clásica de manipulación. El love bombing funciona así. Al principio de la relación, la persona te hace sentir como si fueras lo mejor que le ha pasado en la vida. Te llama constantemente, te escribe mensajes todo el día, te dice que eres su alma gemela, que nunca ha sentido algo así, que quiere un futuro contigo. Es intenso, es abrumador, pero también es adictivo. Te sientes especial, amado, valorado, y justo cuando te has enganchado, cuando ya dependes de esa atención y ese afecto, empieza a retirarlo. De repente ya no te llama tanto, se vuelve distante, y tú, desesperado por recuperar esa sensación inicial, empiezas a hacer cualquier cosa para complacerlo. Marcela pasó por esto. Los primeros 2 meses con Daniel fueron mágicos. Él aparecía en su trabajo con flores, le escribía poemas, le decía que ella era la mujer de sus sueños. Marcela sentía que había ganado la lotería, pero después del tercer mes, algo cambió. Daniel empezó a cancelar planes, a responder sus mensajes horas después, a mostrarse irritable sin razón aparente, y Marcela, en lugar de cuestionarlo, empezó a preguntarse qué había hecho mal. Había sido muy intensa, muy exigente, muy aburrida. Empezó a cambiar su comportamiento, tratando de volver a ser esa persona que él amaba tanto al principio. Pero la verdad es que esa persona nunca existió. Daniel la había idealizado para engancharla, y ahora que la tenía, mostraba su verdadera cara. Entonces, ¿cómo saber si estás siendo seducido o manipulado? Hay señales claras. La primera es cómo te sientes contigo mismo. La seducción genuina te hace sentir más vivo, más confiado, más tú mismo. Te inspira a ser mejor, no porque alguien te lo exija, sino porque quieres serlo. La manipulación, por otro lado, te hace sentir pequeño, confundido, inseguro. Empiezas a dudar de tu juicio, de tus emociones, de tu valor. La segunda señal es la consistencia. Una persona que te seduce genuinamente es consistente en su comportamiento. No hay juegos de aparecer y desaparecer.
No hay ciclos de amor intenso seguidos de frialdad inexplicable. La manipulación se alimenta de la inconsistencia porque mantiene a la víctima en un estado constante de ansiedad, siempre tratando de averiguar qué hizo mal, siempre tratando de recuperar el afecto que le fue retirado. La tercera señal es el respeto por tus límites. Si estableces un límite y la otra persona lo respeta incluso si no le gusta, es seducción. Si estableces un límite y la otra persona lo ignora, lo minimiza o te hace sentir culpable por ponerlo, es manipulación. Los límites saludables no son negociables en una relación sana. Hubo un momento en que Marcela le dijo a Daniel que necesitaba una noche a la semana para estar sola o con sus amigas. Necesitaba espacio para no perder su identidad. Daniel sonrió, asintió, dijo que lo entendía perfectamente. Pero a la semana siguiente, cuando Marcela tenía planes con sus amigas, Daniel le envió un mensaje. Me siento terrible, creo que estoy enfermando. ¿Podrías venir? Solo necesito que estés aquí. Marcela canceló sus planes. La siguiente semana fue algo similar. Tuve un día horrible en el trabajo, realmente necesito verte. Y así, semana tras semana, Daniel encontraba razones por las cuales Marcela debía cancelar sus planes. Nunca le decía directamente que no podía salir. Simplemente creaba situaciones donde ella se sintiera culpable si lo hacía. Eso es manipulación pura, porque el respeto genuino significa aceptar que el otro tiene necesidades independientes de ti. Significa entender que una relación sana no consume toda tu identidad, la complementa. Ahora hablemos de las tácticas específicas que usan los manipuladores, porque reconocerlas puede salvarte de mucho dolor. Una de las más comunes es la triangulación. Esto sucede cuando el manipulador introduce a una tercera persona en la relación para crear celos, inseguridad o competencia. Mi ex siempre entendía esto. Mi compañera de trabajo es tan fácil de tratar, no como otras personas. No menciona tu nombre directamente, pero el mensaje es claro. No eres suficiente, hay alguien mejor, y deberías esforzarte más para mantener mi interés. Otra táctica es el trato silencioso. En lugar de comunicar abiertamente cuando están molestos, los manipuladores simplemente desaparecen emocionalmente. Dejan de hablar, de mirar, de participar, y te dejan ahí en el limbo, desesperado por saber que hiciste mal, dispuesto a disculparte por cosas que ni siquiera entiendes. El trato silencioso es una forma de castigo emocional, y es devastador porque te niega la oportunidad de resolver el conflicto. El manipulador tiene todo el poder mientras tú te retuerces tratando de averiguar cómo arreglar algo que no sabes qué es. También está la victimización constante. El manipulador siempre es la víctima. Nada es su culpa. Siempre hay alguien más que lo hirió, lo traicionó, lo maltrató. Y por supuesto ese alguien podría ser tú. Después de todo lo que he sufrido en mi vida, y ahora tú me haces esto. Te convierte en el villano de su historia, incluso cuando tú eres quien ha estado recibiendo el maltrato. Es una inversión brutal de la realidad que te deja sintiéndote culpable cuando deberías estar furioso. Daniel era experto en esto. Cada vez que Marcela intentaba hablar sobre sus sentimientos, sobre cómo la hacía sentir su comportamiento, él volteaba la situación. No puedo creer que me digas esto. Sabes lo difícil que fue mi última relación, y pensé que tú eras diferente. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me entendería. Y Marcela, en lugar de continuar la conversación sobre sus propias necesidades, terminaba consolando a Daniel, asegurándole que sí lo entendía, que no quería ser como su ex, que lo sentía mucho por sacarlo del tema. Pero aquí está lo que Marcela tardó meses en entender. Los problemas pasados de Daniel no eran excusa para su comportamiento presente. Todos tenemos heridas, todos tenemos historias dolorosas, pero no podemos usar esas historias como armas para evitar la responsabilidad por cómo tratamos a los demás. La manipulación también se presenta en formas más sutiles. Está el manipulador que siempre necesita ser rescatado, siempre tiene una crisis, siempre necesita ayuda, siempre está al borde del colapso. Y tú, siendo una persona empática y cariñosa, quieres ayudar. Pero notas que las crisis nunca terminan. Apenas resuelves una, aparece otra, y lentamente te das cuenta de que tu vida entera se ha convertido en rescatar a esta persona, dejando de lado tus propias necesidades, tus propios sueños, tu propia paz. Luego está el manipulador pasivo-agresivo, que nunca confronta directamente pero siempre encuentra maneras de expresar su enojo o desaprobación indirectamente. Comentarios sarcásticos, suspiros dramáticos, olvidos convenientes, llegar tarde cuando saben que es importante para ti. Cuando los confrontas actúan sorprendidos. No, para nada estoy molesto, no sé de qué hablas. Te hace sentir que estás loco por siquiera sugerirlo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué alguien se queda en una relación manipuladora? La respuesta no es simple. A menudo, para cuando te das cuenta de que estás siendo manipulado, ya estás demasiado adentro.
Tu autoestima ha sido erosionada. Tu red de apoyo ha sido debilitada. Has invertido tanto tiempo, tanta energía emocional, que la idea de irte parece imposible. Además, los manipuladores son maestros en hacer que pienses que el problema eres tú. Si tan solo fueras menos sensible, si tan solo me entendieras mejor, si tan solo confiaras más en mí, empiezas a creer que si cambias, si te esfuerzas más, las cosas mejorarán. Pero no mejoran, porque el problema nunca fuiste tú. Marcela llegó a un punto de quiebre una noche. Daniel la había invitado a una fiesta con sus amigos. Durante toda la noche él la ignoró. Hablaba con todos menos con ella. Cuando Marcela finalmente se le acercó, él le dio una mirada de fastidio y le dijo frente a sus amigos: «Siempre tienes que ser tan necesitada». Marcela sintió que la tierra se la tragaba. Se disculpó, se retiró, pasó el resto de la noche fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando llegó a su casa, algo dentro de ella se rompió, o quizás algo finalmente se arregló. Se dio cuenta de que no se reconocía. La Marcela que conocía, la Marcela que era antes de Daniel, jamás habría tolerado ser humillada públicamente. Jamás habría permitido que alguien la hiciera sentir pequeña. ¿Cuándo había cambiado tanto? ¿Cuándo había entregado tanto poder sobre su propia felicidad a otra persona? Esa noche Marcela hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a su mejor amiga Sofía. No había hablado con ella en semanas porque Daniel siempre encontraba razones para que no lo hiciera. Cuando Sofía contestó, su voz estaba llena de alivio y preocupación. «Marcela, Dios mío, he estado tan preocupada por ti. ¿Estás bien? Parece que has desaparecido». Y entonces Marcela se derrumbó. Le contó todo. Las críticas disfrazadas de preocupación, los comentarios que la hacían dudar de sí misma, el aislamiento gradual de sus amigos y familia, los juegos mentales, la confusión constante. Sofía escuchó en silencio, y cuando Marcela terminó, le dijo algo que cambiaría todo. «Marcela, lo que describes no es amor, es control, y el amor nunca debería hacerte sentir pequeña». Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Marcela siempre había pensado que el amor requería sacrificio, pero había confundido sacrificio con autodestrucción. Había confundido compromiso con rendición. Había confundido amor con abuso emocional. Terminar una relación manipuladora no es fácil. Los manipuladores no aceptan un simple «se acabó». Intentan todo para recuperar el control. Primero viene la negación. «Estás exagerando, nunca hice eso». Luego las promesas. «Voy a cambiar, dame otra oportunidad, todo será diferente». Después el encanto. Vuelven a ser la persona maravillosa del principio. Te inundan de amor y atención. Te recuerdan por qué te enamoraste. Y si nada de eso funciona, viene la amenaza. «Nunca encontrarás a alguien como yo. Vas a arrepentirte. Sin mí no eres nada». Daniel pasó por todas estas fases. Cuando Marcela le dijo que terminaban, él primero actuó confundido. Luego lloró, le suplicó, le prometió que iría a terapia, que cambiaría. Cuando eso no funcionó, se volvió frío. «Bueno, si eso es lo que quieres, adelante. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que cometiste el peor error de tu vida». Pero Marcela se mantuvo firme, y con cada día que pasaba sin Daniel, se sentía más ligera, como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente lo hubiera soltado. Sus amigos notaron el cambio inmediatamente. «Volviste», le dijo Sofía con lágrimas en los ojos. La verdadera Marcela volvió. Ahora bien, es importante mencionar que la manipulación no ocurre solo en relaciones románticas. Sucede en amistades, en familias, en ambientes de trabajo. Hay jefes que manipulan a sus empleados con promesas vacías y críticas constantes. Hay padres que manipulan a sus hijos con culpa y expectativas imposibles. Hay amigos que manipulan para obtener lo que quieren sin dar nada a cambio. La dinámica es la misma. Alguien busca control, poder o satisfacer sus propias necesidades a expensas de otro, y lo hace de maneras que son difíciles de identificar porque están envueltas en lenguaje familiar, amor, preocupación, amistad, lealtad. Entonces, ¿cómo protegerte de la manipulación? Primero, conoce tu valor. Una persona que conoce su valor no acepta migajas, no acepta ser tratada como una opción, no acepta relaciones donde tiene que suplicar por respeto básico. El manipulador busca personas con baja autoestima porque son más fáciles de controlar. Trabaja en ti mismo, haz terapia si es necesario, lee libros sobre límites saludables, rodéate de personas que te valoren genuinamente. Segundo, confía en tu intuición. Esa sensación incómoda en tu estómago, esa vocecita en tu cabeza que te dice que algo no está bien, no la ignores. Tu intuición es tu sistema de alerta temprana. Ha evolucionado durante millones de años para mantenerte a salvo. Cuando algo se siente mal, probablemente lo es, incluso si no puedes explicar exactamente por qué. Tercero, mantén tu red de apoyo. Los manipuladores prosperan cuando logran aislarte.
hacen que dudes de tus amigos, de tu familia, de cualquiera que pueda señalar su comportamiento. No lo permitas. Mantén tus relaciones importantes. Habla con personas de confianza sobre lo que estás viviendo. Una perspectiva externa puede ver cosas que tú no ves cuando estás demasiado cerca de la situación. Cuarto, establece límites claros y aplícalos. Decide qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Y cuando alguien cruza esos límites, actúa. No amenaces con consecuencias que no vas a seguir. Si dices que te irás si algo vuelve a pasar, y vuelve a pasar, vete. Los manipuladores aprenden rápidamente si tus límites son reales o solo palabras vacías. Quinto, edúcate. Lee sobre manipulación, sobre narcisismo, sobre relaciones tóxicas. Conocer las tácticas te hace menos vulnerable a ellas. Es como aprender a identificar un billete falso. Una vez que sabes qué buscar, es mucho más difícil que te engañen. La seducción genuina, por otro lado, no requiere defensas. Cuando alguien te seduce desde un lugar honesto, no sientes que necesitas protegerte. Te sientes seguro para ser vulnerable. Te sientes libre para ser tú mismo. Te sientes respetado en tus decisiones. La seducción sana es una invitación, no una trampa. Es una puerta abierta que puedes cruzar o no, sin presión, sin juegos, sin manipulación. Tomás y Laura construyeron su relación sobre esta base. Él la sedujo con su autenticidad, con su consistencia, con el respeto que mostraba por sus límites y sus tiempos. Nunca presionó, nunca jugó juegos mentales, nunca intentó controlarla. Y paradójicamente, fue precisamente esa libertad lo que hizo que Laura eligiera estar con él completamente. Años después, Laura reflexionaba sobre la diferencia entre su relación con Tomás y relaciones pasadas donde había sentido esa presión constante, ese sentimiento de tener que demostrar su amor todo el tiempo, de nunca ser suficiente. Con Tomás se sentía suficiente exactamente como era. Él la admiraba, la deseaba, la amaba, pero nunca intentó cambiarla. Sus sugerencias eran solo eso, sugerencias, no órdenes disfrazadas. Sus opiniones eran compartidas, no impuestas. Su amor era un regalo, no una deuda. Esa es la diferencia fundamental. La seducción te hace sentir más tú mismo. La manipulación te hace perder tu identidad. Pero aquí está lo complicado. Algunas personas son ambas cosas en diferentes momentos. No todos los manipuladores son villanos de telenovela. Algunos realmente te aman, pero tienen herramientas emocionales tan limitadas que manipular es la única forma que conocen de conseguir lo que necesitan. Eso no hace que el comportamiento sea aceptable, pero añade una capa de complejidad a la situación. La pregunta entonces no es solo, ¿esta persona me está manipulando?, sino también, ¿está dispuesta esta persona a reconocer su comportamiento y trabajar en cambiarlo? Porque todos tenemos momentos donde manipulamos sin darnos cuenta. La diferencia está en qué hacemos cuando alguien nos lo señala. Nos ponemos defensivos y lo negamos, o nos detenemos, reflexionamos y hacemos un esfuerzo genuino por cambiar. Daniel nunca estuvo dispuesto a mirar su propio comportamiento. Incluso cuando Marcela le señaló ejemplos específicos de cómo la había manipulado, él siempre tenía una excusa, una justificación, una razón por la cual ella estaba mal interpretando todo. Nunca asumió responsabilidad. Nunca dijo, tienes razón, eso estuvo mal, voy a trabajar en ello. Y sin ese reconocimiento, sin esa voluntad de cambiar, no había esperanza para la relación. Por otro lado, Tomás no era perfecto. Hubo momentos en su relación con Laura, donde él también actuó de formas que podrían considerarse manipuladoras. Una vez, estaba molesto con Laura, pero en lugar de decirlo directamente, se volvió distante y frío. Laura lo notó y lo confrontó. Tomás, siento que estás enojado conmigo, pero no me lo dices. Eso no es justo, necesito que hablemos. Tomás podría haberse puesto defensivo, podría haber negado que algo estaba mal, pero no lo hizo. Respiró profundo y dijo, tienes razón, estoy molesto y debí haberte dicho directamente. Lo siento. Luego hablaron sobre el tema. Fue incómodo pero fue honesto, y su relación salió fortalecida de esa conversación. Esa es la diferencia entre una persona que ocasionalmente comete errores y una persona sistemáticamente manipuladora. La primera está dispuesta a reconocer, disculparse y cambiar. La segunda siempre encuentra formas de voltear la situación para que tú seas el problema. Ahora hablemos del otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si tú eres el manipulador? Es una pregunta difícil de hacerse porque nadie quiere verse a sí mismo como la persona mala de la historia. Pero la realidad es que todos tenemos potencial para manipular, especialmente si nunca aprendimos formas saludables de expresar nuestras necesidades. Si te encuentras usando la culpa para conseguir lo que quieres, si constantemente te haces la víctima para evitar responsabilidad, si castigas a las personas con silencio cuando estás molesto, si mientes o exageras para controlar narrativas, si aíslas a tu pareja de sus amigos y familia,
Si constantemente criticas disfrazando las críticas de preocupación, entonces necesitas detenerte y reflexionar honestamente sobre tu comportamiento. La buena noticia es que los patrones manipuladores pueden cambiarse. Requiere trabajo, normalmente con un terapeuta, pero es posible. Implica aprender a identificar tus propias necesidades, a expresarlas directamente en lugar de indirectamente, a tolerar que a veces no obtengas lo que quieres, a respetar la autonomía de otros incluso cuando te asusta. Muchas personas manipulan porque tienen miedo, miedo de ser abandonadas, miedo de no ser suficientes, miedo de perder control, y en lugar de trabajar en esos miedos, intentan controlar a las personas a su alrededor para sentirse seguros. Pero es una seguridad falsa, porque el amor y la conexión obtenidos mediante manipulación no son reales, son frágiles, se basan en el engaño, y eventualmente se desmoronan. El amor real, la conexión real, solo puede construirse sobre honestidad, respeto mutuo y libertad. Esto significa que existe el riesgo real de que la otra persona elija irse, pero también significa que si eligen quedarse, es porque genuinamente quieren, no porque fueron manipulados para hacerlo. Marcela aprendió esto de la manera difícil, pero también aprendió algo más valioso, que su felicidad no podía depender de otra persona, que nadie tenía el poder de hacerla sentir valiosa o sin valor a menos que ella le diera ese poder. Y después de Daniel, juró que nunca más entregaría ese poder tan fácilmente. Pasó un año soltera, trabajando en sí misma, reconectando con sus amigos, redescubriendo quién era sin la influencia de alguien que constantemente la criticaba y la moldeaba. Y en ese proceso, se volvió más fuerte, más segura, más consciente de su propio valor. Cuando eventualmente conoció a alguien nuevo, Carlos, las cosas fueron completamente diferentes, porque ahora Marcela sabía qué buscar. Sabía distinguir entre palabras bonitas y acciones consistentes. Sabía reconocer las señales rojas, y lo más importante, sabía que merecía ser tratada con respeto y dignidad, y que cualquier relación que no ofreciera eso no valía la pena, sin importar cuán encantadora fuera la otra persona al principio. Carlos no era perfecto, nadie lo es, pero era honesto. Cuando cometía errores lo admitía. Cuando Marcela expresaba una preocupación, él la escuchaba sin ponerse defensivo. Sus acciones coincidían con sus palabras, y lo más importante, Marcela se sentía más ella misma con él, no menos. La línea roja entre seducción y manipulación no siempre es obvia. Puede ser confusa, especialmente cuando estás en medio de la situación. Pero hay una pregunta que puede ayudarte a clarificar. ¿Esta relación me está haciendo crecer o me está haciendo encoger? ¿Me siento más yo mismo o me siento perdido? ¿Estoy eligiendo libremente estar aquí o me siento atrapado? Las relaciones saludables te expanden, te hacen sentir más capaz, más confiado, más conectado con tu verdadero yo. Las relaciones manipuladoras te contraen, te hacen sentir pequeño, confundido, dependiente, desconectado de quien realmente eres. Y si te encuentras en esta última categoría, necesitas saber que hay salida. No es fácil. Probablemente sea una de las cosas más difíciles que harás, pero es posible. Y del otro lado te espera una versión de ti mismo que casi habías olvidado. Una versión que es libre, fuerte y completa sin necesitar la validación o aprobación de alguien que busca controlarte. Marcela nunca olvidó las lecciones que aprendió de su relación con Daniel. Fueron dolorosas, costosas, dejaron cicatrices, pero también la hicieron más sabia, más fuerte, más capaz de reconocer y apreciar el amor genuino cuando finalmente llegó. Y quizás eso es lo más importante que podemos aprender sobre la línea roja entre seducción y manipulación. Que reconocerla y respetarla no es solo importante para nuestras relaciones con otros, sino fundamentalmente para nuestra relación con nosotros mismos. Porque al final del día, la persona más importante a quien no debemos traicionar somos nosotros mismos. La seducción honesta dice, me gustaría conocerte, te gustaría conocerme. La manipulación dice, voy a hacer que creas que me conoces, mientras te convierto en quien yo necesito que seas. Una es una invitación a una danza donde ambos somos libres de entrar o salir. La otra es una trampa disfrazada de romance. Elige ser seducido por la verdad, no manipulado por la ilusión. Elige seducir con tu autenticidad, no manipular con máscaras, y sobre todo, elige relaciones donde ambos tienen el poder de elegir. Cada día estar ahí, no porque estén atrapados, sino porque genuinamente quieren. Porque al final el amor verdadero no necesita trucos, no necesita juegos, no necesita manipulación. Es suficiente por sí mismo. Y cuando lo encuentras, la diferencia es inconfundible. Tu corazón lo sabe, tu instinto lo sabe, tu paz interior lo sabe. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar.